Mañana en la tarde.
Bien, buenas tardes a todos. Bien. Bueno, vamos a empezar con el seminario de hoy. Ahorita estamos en los seminarios de primeros auxilios y vamos a ver hoy día el tema sobre hemorragias y shock. Primero vamos a avanzar la parte de hemorragias y después la parte de shock, ¿ya? Para entenderle. Bien. Bien, vamos a definir primero qué es una hemorragia, sus formas y luego vamos a ver sus tratamientos. Bueno, antes de empezar, porque estoy viendo gente nueva, está dividido el seminario en 3 reuniones de Zoom. Ya está ahorita en la que estamos, que va a durar hasta las 6:40. Termina y empezamos inmediatamente la otra. Ya, las 3 sesiones, que es hasta las 7 en total. Y hay una cuarta que pongo siempre por si acaso, porque a veces se alarga un poquitito por las preguntas, todo, ¿no? Eso depende de la dinámica del seminario. ¿Ya? Ese último no siempre se ocupa, solamente es por si nos alargamos un poco en las preguntas. ¿Ya? En cuanto a las preguntas, pueden hacerlas en cualquier momento. No espere, como es de costumbre, al que yo termine de hablar, porque a veces nos pisa el tiempo, ¿no? Entonces, de repente, ya estoy cerrando y recién se les ocurre hacer preguntas. Entonces, mejor si la van haciendo cuando se les ocurre, en ese momento que a ustedes se les genere la duda, y le hacen la pregunta. Para hacer la pregunta, pueden escribirlo en el chat, ¿no? Si les da un poco de vergüenza, pueden ponerlo en privado, así yo nomás lo veo y respondo. ¿Ya? Pero lo escriban en el chat, es una forma. La otra forma es que le den levantar la mano, que para eso hay en el Zoom los 3 puntitos a la derecha, ahí hay una opción que dice levantar la mano. Cuando es así, a mí me aparece una señal, yo me detengo y les doy campo. ¿Ya? Y la otra es cuando de repente, ya a veces estoy acomodando la diapositiva y dejo de hablar unos segundos. Ahí ustedes pueden también aprovechar para activar su micrófono, que yo les dejo para que puedan activar, y me hacen la pregunta. Así también aprovechamos esos pequeños vacíos que a veces hay mientras uno está haciendo algún ajuste. ¿Ya? Así que cuanto más preguntas
generalmente es más dinámico, mucho mejor, se entiende también mucho mejor todo lo que vamos avanzando, ¿ya? Bien, entonces, continuemos. Entonces, la hemorragia la vamos a definir como cualquier salida de sangre del interior de los vasos sanguíneos debido a su ruptura. Esa ruptura se puede deber a situaciones de trauma, ¿no? Lesiones, golpes, caídas, accidentes de tránsito, cortes, perdón, o situaciones en las que sea de forma espontánea, como en patologías hemorrágicas, ¿ya? Dengue hemorrágico, por ejemplo, ¿ya? O trastornos de la coagulación. Bien. Entonces, cualquier salida de sangre de un vaso sanguíneo le vamos a llamar hemorragia, aun cuando no la veamos, porque no necesitamos verla la sangre para decir que es hemorragia. Puede ser hemorragia interna, como vamos a ver ahorita. Cuando hay una hemorragia, es importante valorar, como están viendo, rápidamente lo que es la cantidad y velocidad de la salida, ya que a cuanto mayor velocidad y cantidad lo haga, más riesgo estamos de entrar en shock y posterior a eso, la muerte. Bien. Bien, vamos a ver cómo se clasifica la hemorragia. Hay varias formas de clasificar las hemorragias. A ver. No la tengo, ahora le pasó a esa diapositiva. Ahora sí. Bien, vamos a clasificar entonces según su naturaleza, ya que eso se refiere al lugar donde se produce. Puede ser de tipo externa, que es cuando vemos la sangre salir hacia afuera a través de una lesión. Hemorragias internas, cuando ocurren hacia el interior de alguna cavidad, que puede ser abdomen, tórax, cavidad endocraneana, tejidos blandos, como tejido celular subcutáneo, músculos, etc. También puede ser a través de orificios naturales. Estamos hablando de los orificios de la nariz, la boca, el orificio de la oreja, del oído, la vagina, el recto. Según de dónde venga la sangre, podemos reconocer tres tipos: arterial, venosa y capilar. Y ahorita vamos a ver también cuál es la característica de cada uno. Y según su gravedad, hay varias formas de clasificar según la gravedad, la cual dependerá de la velocidad con la que está perdiendo, el volumen perdido, la edad, el estado del paciente, tanto psicológico, físico, nutricional. Bien. Entonces, las externas se van a deber, como decía, principalmente a traumatismos. A ver, creo que así se ve mejor mi puntero. Ya. Las externas, entonces, se suelen deber a traumatismos, principalmente, ya, en los cuales hay una lesión del vaso sanguíneo de forma, ya sea directa o indirecta, ocasionado con algún objeto, desgarro, por cortes,
fracturas, etc. ¿Ya? En la cual la sangre sale directamente hacia el exterior a través del vaso lesionado. Cuando se esteriliza por orificios naturales es cuando el vaso sanguíneo se ha roto hacia un conducto. O sea, por decirles, la arteria se rompe dentro, por decir, de la nariz y va a salir por la nariz. Esas son las que son esterilizadas por los orificios. También pueden deberse a traumas, pero también pueden ser espontáneas. Y las internas es cuando decía las que salen hacia alguna cavidad. Las cavidades que les mencionaba, abdomen, tórax, cavidad pélvica, red endocraniana. En cuanto a su procedencia, habíamos visto que eran 3. Las hemorragias capilares es cuando se lesiona las capas más superficiales de la piel, sin llegar a atravesarla por completo, generalmente hasta la dermis, lo cual hace que se rompan solamente los vasos capilares de la superficie. No llega a lesionarse vasos más gruesos. El sangrado generalmente es un sangrado como si fuese un sudor, ¿ya? O sea, no va a salir chorro, sino de a gotitas, sobre todo la superficie lesionada. Yo creo que todos ustedes a una vez se han raspado el codo, como decimos, o la rodilla, ¿no? Y han debido ver cómo hay ese sangradito. Esa es la hemorragia capilar. Generalmente las hemorragias capilares no suelen ser severas, porque realmente solamente lesionan extensiones pequeñas y por lo tanto la pérdida sanguínea suele ser mínima. Sin embargo, hay situaciones en las que puede haber hemorragias capilares bastante severas. Principalmente se suele ver en pacientes en accidentes de moto, cuando como decimos comúnmente, se raspan, ¿no? Todo un área, toda la espalda, todo un brazo, toda la pierna. Entonces, en ese caso tenemos una gran superficie que está lesionada y que está sangrando. Por lo tanto, en ese caso, la pérdida sanguínea va a ser mayor. ¿Ya? Puede ser cualquier otra caídas, por ejemplo, cuando practican montañismo, a veces al caer también sufren este tipo de lesiones. Las hemorragias venosas es cuando se lesionan las venas, que son los vasos sanguíneos que devuelven la sangre hacia el corazón. En este caso, el sangrado puede ser también abundante dependiendo del tamaño de la vena lesionada, pero es más fácil controlar que la siguiente que vamos a hacer ahorita. Vamos a reconocerla porque el sangrado va a ser a través de un chorrito continuo que generalmente no tiene mucha fuerza. O sea, en otras palabras, no vamos a ver un chorro de líquido franco, simplemente que la sangre fluye de forma continua. La sangre suele ser un poco más oscura y eso nos puede ayudar a identificar que es vena. La hemorragia arterial es la más peligrosa, ¿ya? Es cuando se lesionan las arterias, que son las que están llevando sangre desde el corazón hacia los órganos. ¿Ya? Es más severa porque generalmente, como viene con mayor presión y el flujo es mayor, entonces más rápidamente podemos perder sangre. Además que como hay presión, eso le hace más difícil que se forme un coágulo y que pare la hemorragia. Vamos a reconocerla porque en este caso sí se ve un chorrito franco, como cuando ustedes abren un grifo, un chorrito. Y la característica de este chorrito es que es como pulsaciones. O sea, no es un chorro continuo como el venoso, sino que vamos a ver que está chisqueteando así, ¿no? Como a la misma frecuencia que está latiendo el corazón. Y entonces uno ve chorritos que disparan así, ¿no? De rato en rato. O vemos que el chorrito sube y baja, ¿no? Entonces nos indica que es una arteria. La sangre suele ser más clarita, un rojo más claro. ¿Ya? Podemos tener también lesiones en las que tengamos combinaciones de estas hemorragias. Por ejemplo, cuando las lesiones son
cerca de la muñeca o cerca del tobillo, en ese lugar donde se lesionan al mismo tiempo tanto venas como arterias, entonces podemos tener los dos tipos de sangrado, venoso o arterial. ¿Ya? O en accidentes, a veces incluso podemos tener pacientes que se han raspado todo un brazo y de repente tienen arrancamiento de la mano. Entonces tenemos sangrado capilar, el venoso y también el sangrado arterial. O sea, podemos tener combinaciones. ¿Ya? Ahora, en algunos casos, el coágulo oculta el tipo de hemorragia, ¿no? Cuando ya se forma un buen coágulo en el lugar y uno no puede ver, pero lo que ve es que debajo del coágulo la sangre sigue fluyendo. Cuando nosotros vemos eso, siempre cuando hay duda hay que suponer lo peor. Vamos a creer que es una arteria. ¿Ya? Les digo eso porque tampoco vamos a estar levantando el coágulo para ver qué es, porque al levantar el coágulo va a sangrar más, ¿no? Entonces, si nosotros podemos identificar el tipo de hemorragia que está teniendo el paciente, bien, nos va a ayudar mucho, pero si no lo podemos hacer, hay que tratarla como la peor, que es la arterial. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que es esa cuando no podemos identificar qué hemorragia es. ¿Ya? Bueno, lo que les acabo de explicar, me había olvidado que lo había puesto ahí. Bueno, entonces, esos serían los tres tipos según su procedencia. Según la gravedad, podemos clasificarlo en leves, graves y muy graves. Hay varias clasificaciones, como les mencionaba, otras que usan grados, grado 1, 2, 3 y 4, etc. Pero esto es más fácil, ya que no necesitamos memorizar a detalle ciertos aspectos. Como les decía, depende tanto de la cantidad y de la velocidad. Pero si nosotros podemos evaluar la cantidad, nos va a ser fácil clasificar la gravedad. ¿Ya? Le digo cuando podemos, porque puede que el paciente ya haya sangrado un buen tiempo en otro lugar y nosotros sí lo estemos viendo y no veamos mucha sangre y creamos que es más leve. Entonces, hay que también ver la situación. Ya, vamos con sea leves si el paciente se estima que ha perdido entre medio litro a 1 litro. Si es una persona adulta, en esa cantidad generalmente está dentro de lo que es su reserva sanguínea, por lo tanto, no va a tener grandes complicaciones. ¿Ya? Sin embargo, también hay que tener en cuenta que lo que estamos hablando aquí es para adultos. En un niño, obviamente, los valores serán más bajos. Ya ahorita te voy a enseñar cómo se calcula o se estima en los niños. Ya, bajo cielo grave se ha perdido entre 1 a 2 litros. Y cualquier pérdida superior a 2 litros es considerado muy grave, ya que los pacientes que pierden más de 2 litros en un adulto, no se olviden, ya, aun cuando nosotros podamos detener la hemorragia, si no se actúa rápidamente, ese paciente puede fallecer, aún deteniendo la hemorragia. Entonces tienen que tener ese aspecto claro, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo más práctico, como decía, que es lo que se puede hacer en adultos. En niños es un poco más difícil porque el niño, al tener un cuerpo más pequeño y de forma variable, no podemos usar un dato así como del adulto decir esta cantidad. Todo depende mucho de la edad. Bueno, y va variando, e incluso hay que tomar en cuenta los factores como tamaño, peso. ¿Ya? La mejor forma de estimar rápidamente es en base al peso, ¿ya? Porque muchas veces puede que no tengamos el dato de la edad, ¿ya? Entonces, un peso. Y obviamente tampoco vamos a perder el tiempo pesando al niño. Tenemos que sacar un peso estimado en base a nuestra experiencia de lo que es el peso de un cuerpo, ¿ya? Se debe calcular rápidamente, ¿ya?, el 5% sobre el peso corporal, ¿ya? Entonces, hacemos, por ejemplo, un niño de 10 kilos,
¿ya? De 10 kilos, el 5% es medio litro. De un niño de 10 kilos, 5% es medio litro. Esa es la cantidad total de sangre que tiene ese niño. A ese valor hay que dividirle entre 5 y obtenemos la reserva. ¿Ya? En otras palabras, para ese niño que tiene medio litro de sangre en total, ¿ya? Su reserva es de 100 ml. ¿Ya? Si ha perdido menos de esa reserva, menos de 100, en este caso, sería considerado leve. Si ha perdido el doble de su reserva, eso significa en este caso 200 ml, es considerada grave. Y si ha perdido 3 veces su reserva, es considerado muy grave. En este caso, el ejemplo que estoy dando sería 300 ml. ¿Ya? Bien. De todas maneras, si de repente no se olvidan eso, pero por lo menos sáquenle la reserva. Si ha perdido más del 50%, ya hay que pensar que es grave. ¿Ya? Bien, así hacemos en niños. Ya se calcula en base a su peso estimado, lo más rápido. ¿Ya? Bien. Bien, vamos a ver qué hacemos. ¿Qué hacemos en caso de una hemorragia externa? Bien. Bien. En todo tipo de hemorragia, no importa si es arterial, capilar o venosa, lo primero que vamos a hacer es presión directa sobre la lesión, sobre la herida. Vamos a analizar rápidamente, ¿ya?, dónde está la lesión, porque a veces también con la sangre uno no puede ver bien dónde es la herida. Entonces uno tiene que rápidamente tratar de determinar dónde está la herida y procurar presionar directamente sobre la herida. Mejor si es sobre el borde sangrante, porque cuando hacemos un corte tenemos 2 bordes y uno de ellos debe estar sangrando más que otro. Entonces mejor si presionamos sobre el borde sangrante. Sin embargo, si no podemos determinar, tenemos que abarcar toda la herida. ¿Ya? En caso de que sean heridas grandes, hay que buscar el punto donde esté sangrando más y sobre ese punto presionar. ¿Ya? Para presionar directamente la herida, vamos a agarrar rápidamente una compresa que puede ser una gasa o incluso cualquier tela. Eso dependiendo de las circunstancias. Si estoy en una institución donde puedo conseguir una compresa estéril, obviamente es mucho mejor. ¿Ya? Pero si de repente me toca en casa, en la calle o en algún lugar donde no encuentro a mano, obviamente, material estéril, me va a servir una tela. Cuanto más limpia, mejor. Ya, agarrar una telita. Si estoy a mano con la plancha en la casa, tengo una planchada rápida para que esterilicen algo, pero si no, por lo menos procuremos garantizar que esté lo más limpia. Les digo eso porque a veces hay circunstancias en las cuales tampoco vamos a obtener tela limpia, ¿no? Obviamente estamos, por ejemplo, en el campo, donde de repente la ropa que tenemos puesta es la única tela que tenemos. ¿Ya? Entonces, la cosa es que sea una tela. ¿Ya? Es lo ideal la tela porque ayuda a que se forme el coágulo. ¿Ya?
nos sirve otro tipo de material. Entonces, una telita ya se la pone directamente sobre la herida y presionamos directamente sobre la misma de forma continua, ¿ya? Hasta que se detenga la hemorragia. Por lo mínimo, hay que presionar, por lo mínimo, de forma continua, 10 minutos. ¿Ya? Eso les digo porque a veces tenemos que de repente atender otra situación. No de repente el paciente está sangrando, pero también debe tener una fractura o otra lesión que también necesita atención, o no sea el único, ¿ya? O también tenemos que estar pensando cómo trasladarlo, etc. Entonces, por lo menos 10 minutos de presión continua. A los 10 minutos, lo que tenemos que hacer es evaluar cómo está esa hemorragia. Para eso simplemente dejamos de presionar sin retirar la tela que pusimos sobre la herida. Y observamos. Si vemos que ya el sangrado se ha detenido, o es un sangrado muy pequeño, porque puede que a veces siga el sangrado de forma mínima, ya podemos ya de repente hacer un vendaje sobre esa lesión, ya para ya estar pensando en trasladarlo. Si es que no, si es que todavía vemos que hay un sangrado intenso o continuo, vamos a volver a presionar por otros 10 minutos más, ¿ya? Y a los 10 minutos volvemos a evaluar, ¿ya? Así debe hacerse, ¿ya? Si durante este proceso la tela esa que yo puse encima se empapa demasiado, ¿ya? Lo que tengo que hacer es poner otra encima, ¿ya? Y si esa se empapa, puedo cambiarla. Pero la compresa, la que está en contacto con la herida, la que puse primero, esa tela que puse primero, esa no hay que quitarla. Esa la vamos a dejar ahí para que el coágulo se forme sobre esa tela. ¿Listo? Es clave esa telita. Ahí por eso decía que es ideal una tela, ¿no? Porque sobre esa tela se va a formar el coágulo y cuanto más se forme el coágulo, más probabilidad de que se tenga la hemorragia. ¿Ya? Entonces, no vamos a quitarle esa. Podemos, como dice ahí, poner otra encima. Y esa otra que podemos poner encima se puede cambiar si es necesario. ¿Ya? Pero si no, también lo pueden dejar y seguir poniendo otra encima. Eso ya dependiendo de cómo estamos, la comodidad. Y también no se olviden que a los 10 minutos tengo que evaluar de nuevo. Pero esa telita que pusimos al principio, no hay que tocarla. Esa la vamos a dejar ahí mismo, ¿ya? Ahora, si ya conseguimos parar lo suficiente la hemorragia, ¿ya? Podemos hacer un vendaje. Este vendaje, como ven, dice, debe ser compresivo. Debe apretar lo suficiente para ayudar a mantener la presión de la tela sobre la zona afectada. Pero no debe ser tan intensa como para también bloquear el paso de sangre hacia la parte más distal. O sea, en otras palabras, si vamos a poner acá, no debe bloquear el paso de sangre hacia la mano, ¿ya? Eso para evitar que también no termine yo matando la mano al hacer un vendaje muy aprieto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces debe ser lo suficientemente compresivo como para ayudar a frenar la hemorragia, pero no como para bloquear el paso de sangre. Bien, en segundo lugar, vamos a elevar el miembro afectado. Bueno, eso se aplica obviamente al brazo y a la pierna, ¿no? Hay que levantar, como ven en la imagen, ya,
Lo ideal por encima del corazón, pero eso depende mucho del tipo de lesión que también está sufriendo en ese momento el paciente, ¿no? Ya, porque hay que tener en cuenta, por ejemplo, si es que a un tipo de fractura de repente no podamos hacer eso. Ya. Sin embargo, al hacer esto, ayuda esto a disminuir un poco la presión sanguínea y eso también favorece la formación del coágulo. ¿Ya? Entonces, si podemos, elevamos el miembro lo más que podamos. Con que levantemos un poquito por encima del corazón, ya estamos reduciendo algo la presión y por lo tanto ya favorecemos la coagulación. Entonces, eso hay que verlo dependiendo de la situación también del paciente. En caso de que a pesar de haber hecho esto no parase la hemorragia, hay que presionar directamente sobre la arteria principal que va hacia la zona afectada. Para esa presión debemos usar ya sea los dedos o la palma de la mano, el talón de la mano que le decimos, presionando sobre la arteria que vamos a ubicar, ahorita les voy a mostrar cómo se ubica, ya la presionamos y mejor si ponemos bastante fuerza. Eso incluso implica de repente dejar que todo el peso del cuerpo caiga sobre la arteria. Así vamos a frenar el paso de sangre por esa arteria y al reducir la presión permitiremos que el coágulo se empiece a formar, ¿no? Y así de repente, después de unos minutos, podamos dejar que otra vez pase sangre. Al hacer esto, no siempre se consigue frenar que pase la sangre hacia el miembro, pero por lo menos reducimos la presión. Y al reducir la presión sanguínea, dejamos que la sangre se coagule. Ya. Entonces, como ven, vamos a colocar la mano sobre la arteria y dejamos que nuestro peso aplaste la arteria. Mejor si la presionamos contra un hueso, pero eso dependerá mucho de la localización. Bien, los puntos de compresión más usados son las siguientes. Ya, la arteria temporal, que esa la localicemos inmediatamente encima de la oreja. Ya buscamos la oreja y arribita, ¿no? Seguimos el ahí arriba. Ya, si no la sienten, no hay problema, porque para lo que es una arteria hay que sentir su pulso. Pero los pacientes, cuando han sangrado, a veces su presión está bajando y ya puede que no percibamos el pulso. ¿Ya? Así que no lo estemos buscando. Directamente agarremos y presionemos un área extensa donde suponemos que pasa la arteria. Ya, en el caso de la temporal, va a pasar de arriba hacia abajo, por encima de la oreja. ¿Sí? Entonces, uno busca la oreja y ahí arribita presiona en la zona de la sien. Eso nos ayudaría con hemorragias que quedan sobre el cuero cabelludo, en la parte superior de la cabeza. La arteria facial, que esta la vamos a buscar en el borde de la mandíbula, un poco por delante del ángulo de la mandíbula. Para eso buscamos esta partecita de la mandíbula, que es la bolita de acá, es el ángulo. De ahí avanzamos un poquito hacia adelante y se percibe en el borde aquí de la mandíbula un área un poco hundidita. De todas maneras, si no la pueden percibir, no se preocupen. ¿Ya? La cosa es buscar ese punto, se presiona ahí directamente, ayudamos con este dedo para hacer presión sobre el lado contrario y presionamos, ¿no? O sea, se presiona con el dedo índice sobre la arteria y el otro dedo gordo nos ayuda a hacer fuerza. Entonces agarramos la zona y apretamos así. ¿Ya? Como digo, si no lo pueden ubicar, abarquen todo el borde de la mandíbula. Eso nos va a servir para lesiones del rostro, ya principalmente de zona maxilar, la maxilar superior y maxilar inferior. Ya, en sangrados ahí nos va a ayudar a presionar sobre ese punto. La arteria carótida, que esa la vamos a ubicar ubicando al músculo esternocleidomastoideo. Es el músculo que brota acá en el cuello. Si yo giro, hay un músculo
que brota acá bastante, ¿no? Entonces está detrás de eso. Para ubicarlo, yo puedo agarrar la manzanita y avanzar hacia afuera hasta que mi dedo choca con un músculo. Ahí es donde está esta arteria. Como les digo, si no lo perciben, directamente presionen sobre el costado del cuello, así, sobre ese lado. Presionen sobre ese costado. Eso nos va a servir para arterias, para hemorragias mayores que estén ubicadas en la zona del rostro o la cabeza y que de repente no podamos identificar el punto o alguna de las otras no me haga efecto.